cerrar nuestra serie hablando de la adoración en el lugar secreto. Y ese va a ser el cierre, ¿verdad? Ya hablamos de la esencia de la adoración todos juntos, congregacional, de la adoración cuando salimos de aquí de lunes a sábado, todo el tiempo, pero nos falta un lugar y es el lugar secreto, es el lugar donde tú llegas ahí a la presencia de Dios para adorarlo. Entonces, vamos ahí a nuestro mensaje. Déjame poner mi cronómetro aquí. Aquí está. Ok. Entonces, el mensaje de esta mañana se llama la adoración en el lugar secreto. Está en Mateo 6, nuestro pasaje que vamos a estudiar hoy es Mateo 6, del 5 al 6. ¿Puedes ir en tu Biblia ahí, por favor? Vamos a ir en nuestra Biblia a Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6. Hay varias escenas en los evangelios donde incluso en alguna ocasión los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Así como Juan el Bautista, ¿verdad? Así como Juan enseñó a sus discípulos, enséñanos a orar. Y Jesús toma ese tiempo para enseñarles a orar. Obviamente veían a Jesús también orando a su Padre. Lo hacía en público y muchas veces menciona la Biblia que Jesús entonces también lo hacía en lo secreto. Entonces, una de esas ocasiones es esta. Y entonces Él les está explicando y va a hablar de la oración. Y les dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve lo secreto, que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Voy a leer otra vez el 6 Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bueno, ese es nuestro pasaje el día de hoy. Definitivamente vivimos en un mundo que no adora esa parte, ¿verdad? Vivimos en una época dominada por la visibilidad, por los likes, ¿verdad? Por cuántas vistas y que me vean, ¿verdad? Y uno publica las cosas, generalmente pues uno no publica sus pecados, no publica sus fallas, no publica sus errores, ¿verdad? Publica cosas buenas y las comparte y quiere que todo el mundo las vea. El punto es el corazón y con qué intención lo estamos haciendo. Y hay gente que se muere, o sea, le da ansiedad si los likes no suben y se enoja, ¿verdad? Y están dispuestos a mostrar lo que sea con tal de likes. Es una necesidad en su corazón de aprobación. Eso es lo que está pasando. Quieren verse aprobados por todos y entonces que les den ahí vistas o likes. Cada pensamiento, cada logro, cada emoción se publica ahí en las redes, se cuantifica, ¿verdad? ¿Cuántos? Y lo convertimos ahí en contenido de redes sociales. Las personas comparten su devoción, muy cristianos, ¿verdad? Todo lo devocional, su espiritualidad, todo compartido ahí, nombre, ¿verdad? Pero hasta su intimidad y cualquier persona, en especial los jóvenes, están teniendo esta necesidad de aprobación y están dispuestos a mostrarse hasta lo íntimo con tal de ganar likes, de lograr aprobación. Es una necesidad que no va a ser nunca llenada. Tú lo que necesitas es ir, encerrarte en tu cuarto y buscar a Dios y agradar a Dios. Esos corazones ansiosos por aprobación necesitan buscar el único que puede llenar sus corazones, que es Dios.
Esa necesidad de exhibición pues no es nueva, ¿verdad? De hecho, pues Jesús está diciendo lo mismo, no había redes sociales, pero ahorita vamos a ver dónde lo hacían. Es una enfermedad del alma, ¿verdad? Es pecado también. ¿Por qué digo que es pecado? Porque es el deseo de la gloria propia. Y te dije, Dios no comparte su gloria. Tú no te puedes robar la gloria de Dios. Lo que compartimos de la iglesia para que la gente lo vea no es para que aplaudan al pastor. Wow, qué pastor tienen ahí. Wow, no. Otra onda ese pastor, ¿verdad? O sea, ¿ustedes creen que lo que hacemos aquí es por mí? Por mí estarían como 10 aquí. Dios los trajo aquí, Dios los tiene aquí. Esto no es obra mía. Somos administradores de lo que Dios nos ha dado, pero esto no es obra mía. Y si alguien se atribuye la obra, está robándole gloria a Dios. Y si aparte lo publica para eso, estamos mal. Es gloria propia, es el ego. Bueno, Jesús lo llama hipocresía. En el pasaje que leímos, hipocresía. La palabra hipocresía, que se tradujo ahí como hipocresía en tu Biblia, es una palabra que describía a los actores de teatro, del teatro griego. A los actores usaban máscaras en el teatro y ese era un hipócrita. La palabra indicaba eso, no tenía este sentido mala onda de decirte hipócrita. ¿Se te hace duro la palabra que te digan, es un hipócrita? Sí, ¿verdad? ¿Está duro? Hipócrita, ay caramba. Bueno, estás actuando, es lo que te están diciendo, ¿verdad? Esa era la palabra, pero detrás de la apariencia religiosa parece que la apariencia religiosa es una máscara de teatro. Detrás de esa apariencia religiosa puede esconderse un corazón vacío, alejado de Dios, separado de Dios, y nada más que trae una máscara puesta que nos muestra una aparente fe superficial, ¿verdad? Y el Señor Jesús nos está llamando aquí a dejar los escenarios, ir a tu habitación y cerrar la puerta. Eso incluye apagar el WhatsApp y el Facebook, el Instagram, el TikTok, no sé qué otras redes haya ya. Nos invita entonces el pasaje a ir a ese lugar secreto donde está el Padre, decía el pasaje, donde ve el Padre. Allí las motivaciones de nuestro corazón son reveladas. Literalmente, cuando tú estás a solas, ahí no puedes ser hipócrita y con Dios no puedes ser hipócrita. Y si vamos a adorar, que es nuestro tema, tú no puedes adorar siendo hipócrita. Bueno, sí puedes, pero sería hipocresía. Tú necesitas adorar de verdad, con motivaciones correctas, con el corazón correcto incluso. Entonces, ¿cómo debe ser la adoración del creyente para que agrade al Padre, que es a quien debemos agradar? Y produzca fruto visible, sincero, de una comunión con Dios verdadera. Mira, eso se nota. Los que tenemos ya algunos años y siendo líderes o pastores, híjole, yo sinceramente lo noto más fácil, yo creo, por el trabajo. Y entonces yo casi puedo saber, estar como un 80-90% seguro de quién sí pasa tiempo a solas con Dios y quién no pasa tiempo a solas con Dios. Pero eso se nota y da fruto visible en la vida. Entonces, ¿cómo debiera ser? Vamos aquí a nuestro primer punto, entonces. Hay un peligro en ser hipócritas. Obviamente, estar en la presencia de Dios no hay cabida para la hipocresía, debe ser sincera. La estancia delante de la presencia de Dios debe ser sincera. Ahí no te puedes esconder, ni debieras. Tú debes mostrarte a Dios e ir ahí. Nadie más te va a juzgar. Aquí pues la gente es mala, la gente de afuera peor, ¿verdad? Estoy hablando de la gente cristiana. Pueden juzgarte y la gente de afuera está peor, ¿verdad? Te ponen hasta apodos bien feos y todo, o te etiquetan, ¿verdad? Pero delante de la presencia de Dios, en ese lugar secreto, a solas con Dios, no hay cabida para seguir siendo hipócrita ahí. No debe ser hipócrita, es lo que dice y empieza Jesús explicando.
cuando ores, no seas como los hipócritas. O sea, los hipócritas también oran, ¿verdad? ¿Se entiende en el pasaje? O sea, los hipócritas también oran, dice. Entonces, cuando ores, no seas como los hipócritas cuando oran. Porque ellos aman, fíjate cómo aman orar. Aman orar en pie en las sinagogas. Su Facebook, el Instagram de ellos, la sinagoga. Ahí se exponían, ¿verdad? Y amaban orar en pie en las sinagogas. No, hombre, Señor, y que ahorita, ¿verdad? Y el TikTok, o no sé, las esquinas de las calles. Se andaban en la calle, ellos con su traje de fariseo, ¿verdad? Porque son los fariseos a los que se está refiriendo. Y entonces andaban ahí con hipocresía, amaban orar en la sinagoga y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Por vistas. ¿Ves que no es un problema actual? Por vistas, por likes, para ser vistos de los hombres. ¿Sí o no es nuestro problema hoy? Para ser vistos de los hombres. De cierto te digo que ellos ya obtuvieron su recompensa. Entonces la adoración, cuando tú vas a orar, la adoración deja de ser genuina cuando el objetivo no es estar en la presencia de Dios, sino la aprobación de los hombres. Entonces yo no entiendo, no cabe en mi cabeza, cómo alguien pretendería orar para que lo vean los hombres. Si se supone que vas a orar, pues vas a orar a Dios y te vas a presentar delante de Dios. ¿Es en serio que intentarás tratar de burlar a Dios? Dios no puede ser burlado. Él conoce nuestros corazones, con Él no puede ser hipócrita. Entonces, cuando vamos al lugar secreto de Dios, lo primero que debe salir de nosotros es la hipocresía y estar delante de la presencia de Dios tal como somos, porque Él nos conoce tal y como eres en la realidad. No hay lugar ahí, ¿verdad? El peligro es que la hipocresía puede reemplazar la comunión con Dios y volverse, como decíamos hace un rato, religión. Y entonces yo oro por religión. Y sí, hay otras religiones que se avientan diferentes tipos de oraciones. Los católicos, pues el Padre Nuestro, ¿verdad? Los Hare Krishnas también tienen sus oraciones. Los musulmanes oran todo el Corán. Pero eso es una religión. Tú no vas a ese lugar secreto a repetir como perico de la Huasteca, ¿verdad? Ay, perdón, que hay muchos de la Huasteca aquí. Como perico huasteco, ¿verdad? Todo lo que has escuchado. No, tú tienes que llegar a ese lugar secreto a tener comunión con tu Dios. Comunión sincera, verdadera, real, tal como eres delante de Él. Entonces, Jesús está aquí denunciando una adoración a Dios motivada por el ego. La palabra hipócrita, dijimos, describe literalmente un actor de teatro, y Jesús revela que esa es una religión vacía, convierte la oración en espectáculo. Y hay momentos, lo acabamos de hacer ahorita, hay momentos en que tenemos que hacer cosas en público, y Jesús oró en público, adoró en público, cantó en público, dijimos la vez pasada, cantaron el himno y estaban todos ahí, pero tú tienes que ver también la otra parte de la vida espiritual de Jesús en lo secreto, en lo secreto. Pero estas personas a las que primero Jesús les dice a sus discípulos, no se parezcan a ellos, ¿verdad? Estos hipócritas, aman orar en pie. Sugiere que, o sea, el hecho de que diga aman orar, aman, sugiere que ya era un hábito en el cual se deleitaban. Eso es lo que indica la palabra. Se deleitan en eso y es su deleite. Es más, lo andan buscando a ver cómo salir, ¿verdad? Para que todo el mundo lo vea. Y eso es lo que aman. Bueno, no seas así, es la primera recomendación hablando de ir al lugar secreto de Dios. Entonces, en otra ocasión les dijo una parábola, Lucas 18, 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les dijo también esta
parábola. ¿Listo? A ver la parábola, ¿eh? Dos hombres subieron al templo, ¿a qué? A orar. Ahí van los dos a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. Déjame explicarte entonces. El fariseo se sabía toda la ley de los judíos. Todo el Antiguo Testamento se lo sabían. Eran maestros de la ley. Se sabían la Biblia. Conocían a Dios, por lo menos en la palabra ahí lo conocían, ¿verdad? Conocían los versículos, te los sabían citar, hacían muchas cosas religiosas. Ese es el fariseo. El fariseo es un religioso, ¿ok? El otro, la otra persona que subió a orar, era un publicano. ¿Qué era un publicano? Un publicano era un judío que se había vendido a los romanos por dinero para cobrar impuesto a los judíos, sus hermanos, y los romanos le permitían cobrar lo que él quisiera. Los romanos solo al publicano le ponían una cuota que tenía que entregar cada cierto tiempo, pero el resto de lo que cobrara él era para él. Entonces se les tenía como traicioneros, como que ya no eran judíos, de hecho no les dejaban entrar a la sinagoga. Todos los judíos los odiaban, les escupían. Si venía un publicano caminando por acá, les daban el potosinazo, se pasaban para el otro lado. Nadie los quería y los tenían como los peores pecadores, eran unos ladrones. Bueno, ese es el publicano, ¿verdad? Entonces, ahí está el fariseo y el publicano. Subieron a orar, curioso que los dos subieron a orar. El fariseo, ¿cómo? Puesto en pie. ¿Para qué? Para que lo vean, ¿verdad? Puesto en pie. Oraba, ¿cómo? Consigo mismo. Cuando eres hipócrita en la oración, en la adoración, estás cantándote a ti mismo, orándote a ti mismo. No creo que pase nada. Oraba consigo mismo de esta manera. Dios, y entonces si oraba consigo mismo, él era el Dios, ¿verdad? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ándale. Mira, Dios, yo ayuno 2 veces a la semana, era una costumbre judía, lo es hasta el día de hoy de los judíos religiosos. Ayuno 2 veces a la semana, los martes y los jueves. De verdad es así, martes y jueves ayunan los judíos. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano, aún antes de impuestos, ¿verdad? Pero el publicano, dice, más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Qué diferente, ¿verdad? Les digo, dice Jesús, que el publicano, descendió a su casa justificado, o sea, perdonado de sus pecados, antes que el otro, pues el otro ni mencionó pecados, todo estaba excelente, ¿verdad? Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, el fariseo representa ese peligro que yo decía, ¿verdad? Reemplazar con hipocresía la comunión con Dios que todos necesitamos. Y simplemente por reputación, porque me vean. El publicano, pecador, representa esa adoración que Jesús está buscando, esos verdaderos adoradores que busca Dios, que le adoren en espíritu y en verdad. Él reconoce que es pecador, que no merece nada, de hecho está pidiendo por misericordia. Y si fue y pidió por misericordia es porque de verdad él reconoció su pecado y reconoce contra quién pecó y a quién necesita con quién necesita ponerse a cuentas, que es con Dios, ¿verdad? Él habló con sinceridad en su corazón. El otro peligro, que reemplazas reputación por comunión, pero el otro peligro son las recompensas vacías. O sea, si tú oras de esa manera y adoras a Dios de esa manera, entonces pues no pasa del techo, no hace nada en ti, ni en Dios, no pasa en nada, ¿verdad? ¿Cuál es tu recompensa? Que te vean. Eso fue lo que querías, ¿no?
ya lo tienes, ya lo tienes. Jesús dice, de cierto les digo que ya tienen su recompensa. Literalmente esa parte ahí dice, ya tuvieron su pago completo. Ya obtuviste tu pago, ya, órale, váyase, ¿verdad? Los hipócritas entonces reciben lo que buscan, atención y nada más. Y eso es un problema. Si tú encuentras un poco de eso en ti, el problema se llama un anhelo, un deseo de aprobación. Y buscas aprobación en todos, en los hombres, en tu esposo, en tu esposa, en tus padres, en los hijos, en el jefe, en tus compañeros de trabajo, con el pastor, con los líderes. Buscas aprobación. No necesitas que nadie te apruebe. Al único que debemos agradar es a Dios. Y a Dios se le agrada siendo sinceros, verdaderos delante de Él e ir a buscarlo, ¿verdad? Entonces, la iglesia, todos los que estamos aquí, la iglesia debe cuidarse de esa cultura. Entonces, si publicamos, yo no estoy diciendo cierra tu Facebook, cierra tu Instagram, nada. Publica todo lo que tú quieras, solamente checa las intenciones de tu corazón, ¿Está claro? Porque no somos legalistas aquí. Yo te voy a decir, si tienes Facebook te vas a ir al infierno. No estoy diciendo eso, ¿ok? Solamente revisa las intenciones de tu corazón cuando publicas. Ok, muy bien. El punto aquí más importante entonces, Mateo 23, 27, ya Jesús hablándole directamente a los fariseos, les dice, hay de ustedes, escribas y fariseos, y se los dice en su cara, hipócritas, son unos actorazos, denles el Oscar, ¿verdad? Hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera, a la verdad, se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Examina tu corazón. Ahora, el punto principal aquí, de lo que Jesús está enseñando, es el llamado al lugar secreto. Tú tienes que ir al lugar secreto. Tienes que venir a la iglesia, eso ya lo vimos en la adoración congregacional. Tienes que adorar a Dios todos los días, está bien. Y hemos hablado de la esencia de la adoración, pero también tienes que ir al lugar secreto de Dios a adorarlo. Es un llamado a ir al lugar secreto. ¿Ok? Entonces Jesús les dice, ustedes van a orar así. Cuando cuando ores, eso da la intención de que vas a orar. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ¿ok? Vamos a detenernos ahí. La adoración verdadera entonces nace de ese encuentro con Dios, a solas con Dios, a solas con Dios. Entonces yo les he dicho, oren con sus hijos, está bien, junten a sus hijos, oren con ellos. Oren con ellos antes de ir a dormir, antes de irse a la escuela, oren con ellos. Oren entre ustedes como esposos, también eso es bueno. Orar con familia, oramos aquí en las reuniones, está bien. Pero aparte de todo eso, tú tienes que orar solo, tienes que orar sola también, ¿ok? La adoración nace de ese encuentro con Dios en ese lugar especial que Él diseñó para ese fin. Está por toda la Biblia, los encuentros con Dios, a solas con Dios. Incluso el tabernáculo y el templo tenían un lugar que se llama el lugar, hemos hablado de eso, el lugar santísimo. O sea, estaba el lugar santo, pero aparte estaba el lugar santísimo. ¿Quién entraba ahí? El sacerdote. Y entraba solo. De hecho, tenía que llevar unas campanillas colgando de su traje para que se oyera que estaba ahí adentro y seguía vivo, ¿verdad? Porque nadie entraba con él. Y si entraba con mala actitud, con mala onda, Dios lo podía hacer morir ahí en el lugar santísimo. Y entonces cuenta la leyenda, ya no la Biblia, pero los judíos cuentan que el sumo sacerdote entraba una vez al año a ese lugar y tenía que llevar también una cuerda amarrada a un tobillo. Y la cuerda salía hasta allá, ¿no? Entonces, él entra, por si se moría ahí, lo jalaban. Nadie más podía entrar al lugar santísimo.
Y había ese lugar tanto en el tabernáculo como en el templo. No es simples historias, hermanos. Tú tienes que leer la Biblia bien, a detalle, y decir, ¿cómo entendieron ellos esto en ese tiempo? Y luego, ¿cómo eso se aplica a mi vida? Y entonces tú ves entrar al lugar santísimo, al sumo sacerdote, y entraba ahí y tenía esta relación con Dios, esta comunión con Dios, y pedía por sus pecados y los pecados del pueblo, y luego salía de ahí, de ese lugar. Y entonces, ¿cómo entendían ellos? Es un lugar especial, es un lugar de comunión con Dios. Y entonces, ¿cómo eso se puede aplicar a mi vida? Pues yo podré entrar a ese lugar. Podré tener esa comunión con Dios y pedir por mi familia, pedir por mis propios pecados, pedir perdón, ¿verdad? Y luego entonces salir y reflejar la gloria de Dios, porque mucha gente que entró a ese lugar salía con un brillo en su cara, un brillo de que se le notaba que habían estado con Dios. Ese es el lugar secreto con Dios, donde Moisés hablaba cara a cara con Dios. Y a Moisés le brillaba la cara saliendo de ahí, tanto, tú recuerdas, que se tenía que poner un velo porque lastimaba del brillo que traía, ¿verdad? Hablaba Dios con los sacerdotes, hablaba Dios con los profetas. ¿Tú crees que ese lugar nada más es para los que predican o los líderes? Es para todos. Tú tienes acceso a ese lugar. De hecho, es el llamado. Tú cuando ores, ve a tu aposento, cierra la puerta. Quita toda distracción, cierra la puerta. Tienes que estar ahí a solas con Dios. Eres tú y Dios a solas. ¿Están de acuerdo? Necesitamos hacerlo. Si no, esto sigue siendo un juego de otra religión y yo no quiero eso para ustedes. Entonces, donde dice aposento el pasaje, la palabra original es tamellón se llamaba, y ese lugar, esa palabra se usaba para designar una cámara que había en tu casa, un lugar, un depósito, donde ponían la alacena, los dispensarios, ¿verdad? En el interior de una casa en el oriente. Era un lugar especial donde no todos tenían acceso y guardabas lo más valioso de tu casa, como las joyas o los tesoros. Ese era el tamellón, el aposento. Es donde están la habitación de los matrimonios, ¿verdad? Nadie más puede entrar, es la habitación del matrimonio de la casa. Y tiene lugares muy, muy preciados donde nadie más tiene acceso. Muy pocas personas podrían tener acceso. Bueno, a eso se refiere. Tú tienes que tener un lugar. Y sí está hablando de un lugar, un aposento que tiene puerta. ¿Te das cuenta? O sea, sí no está hablando de que tú solito allá en el campo. No, eso es para que quites toda distracción. Vas a tu encuentro con Dios, no en un café en Starbucks. Ahí cómo le vas a cerrar la puerta a todos, ¿verdad? A ver, sálganse todos porque viene Dios aquí, ¿verdad? Y cierras el Starbucks, no se puede. Está hablando de un lugar especial. ¿Han visto la película Cuarto de Guerra? Yo creo que todos necesitamos un lugar especial así. Todos necesitamos un lugar especial. Ese lugar especial es único, exclusivo, donde está algo tan valioso para ti que es la presencia de Dios. Yo sé que Dios está en todos lados. De hecho, Él es omnipresente. Él está aquí ahorita, Él está allá afuera ahorita, Él está en China ahorita. Él es omnipresente. Pero la Biblia siempre nos llamó a, en lo personal, tener un encuentro con Dios a solas. A solas. Entonces sí necesitamos un lugar especial. Ahí muchos de los héroes de la fe se formaron en esa comunión con Dios y en ese encuentro con Dios. Ahí se formaron muchos héroes de la fe. Te hablé ahorita de Moisés, ¿verdad? Éxodo 33:11 lo traje simplemente como un ejemplo de entre tantos. Pero dice Éxodo 33 y explica ahí que hablaba Jehová a Moisés
cara a cara. Ahora, la pregunta, ¿Dios tiene cara? ¿Qué opinan? ¿Tendrá cara Dios? Porque dice ahí que Dios hablaba cara a cara con Dios. Dios es espíritu, ¿ok? Dios no tiene un cuerpo como nosotros, sino como estaría aquí en China. ¿Me explico? ¿Ok? Es una forma de hacer a Dios como nosotros, como con cuerpo, con manos, con pies, ¿verdad? Dice que Dios cabalga, o sea, obviamente no hay caballos en el cielo. Que Él nos sostiene en sus manos, que es mejor estar al abrigo y obviamente no tiene un abrigo. ¿Me explico? Entonces es una forma más bien para que nosotros entendamos cómo es estar en la presencia de Dios. Y entonces es hablar cara a cara, como habla cada quien con su compañero. Cuando yo estoy hablando con alguien y estamos compartiendo, yo estoy hablando cara a cara con él. Entonces dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. ¿Ok? Y dice que Moisés se iba al campamento, pero había un jóvenes aquí, había un joven que se llamaba Josué, hijo de Nun, siendo joven, que era servidor de Moisés y aprendió de Moisés a estar en la presencia de Dios. Y él nunca, mira, debes aprender a leer la Biblia también en los absolutos, nunca, siempre, todo, nada, ¿ok? Son importantes. Entonces, cuando la Biblia dice que Josué nunca se apartaba de en medio del tabernáculo, es porque era su lugar preferido. Cuando querían encontrar a Josué, oye, ¿no has visto a Josué? Pues no lo he visto, pero ya sabes dónde está. Debe estar en el tabernáculo. Y ya lo iban a buscar, ¿y qué crees? Ahí estaba Josué. Oye, Josué, necesitamos que nos ayudes a cargar aquí unas sillas que vamos a llevar. Ah, sí, ahí veo. Pero ya sabían, terminaba todo, ¿y dónde se iba Josué? Otra vez al tabernáculo. Les encantaba, amaban estar en la presencia de Dios, en ese lugar a solas con Dios. La adoración entonces y la oración se vuelve profunda precisamente ahí en la soledad. Porque no tienes que ni siquiera decir las palabras, Dios ya las conoce. Puedes pensarlas aquí en tu mente, Él las puede ver. Entonces, un cristiano que ha conocido de estar en la presencia de Dios, entiende que el lugar secreto no es para aislarme del mundo. Ay, me voy a ir a encerrar porque ya me cansé de todos, ¿verdad? Los niños me tienen hasta acá. Me voy a encerrar. No, no es para que tú vacaciones o para que descanses. No es para que metas un sillón ahí y acabes dormida en el sillón, ¿verdad? No es para que lleves tus papitas y una coca. O sea, no es para eso. Puedes llevar un café, ok, si tú quieres llevar un café y todo. Pero la onda es estar de verdad en secreto con Dios. Cerrada la puerta es otra implicación que está dando Jesús para que debes estar deliberadamente a solas con Él. A puerta cerrada, sin interrupciones. ¿Lo hacía Jesús? Lo hacía Jesús, claro. Lucas 5:16 dice él que Jesús porque en el contexto mucha gente lo está buscando. Y uno dice, no, pues aprovecha, muchos likes. La asistencia, la asistencia se te va a subir, ¿a dónde vas? No te apartes, ¿verdad? Ven aquí, porque viene mucha gente para que los contemos y publiquemos cuántos fuimos. ¿Es en serio? No, yo no hago eso, hermanos. A mí me piden números de cuántos fuimos, pues publico los números, se los doy a quien me los pide, pero yo no mido el éxito de la iglesia por números, sino cuánto de Dios está trabajando Dios en cada uno de ustedes. ¿Qué tanto hace la palabra de Dios que predicamos aquí en la vida de ustedes? Ese es el éxito de Dios en su iglesia. Y para eso, para lograr eso, que es lo importante, Jesús no estaba con las multitudes siempre. Dice que Él, cuando estaban buscándolo mucha gente, Él se apartaba a lugares desiertos y ahí oraba.
Se iba solo, incluso a veces muy de mañana, antes de que saliera el sol. Despertaban los discípulos, oigan, ¿y Jesús? Dije, no, ya no está aquí. Ay, ¿dónde andará? Pues ya sabes que muy temprano se va, temprano. Ya cuando ellos salían ahí y empezaban a hacer el desayuno, allá venía Jesús de regreso. Él se apartaba solo a lugares desiertos y ahí oraba. Debemos anhelar entonces, más que cualquier otra cosa, orar, adorar, incluso como Josué, habitar en ese lugar secreto, a solas con Dios. Yo sé que la familia pues crece y entonces se vuelve más difícil estar a solas con Dios. Y cuando te encierras en el cuarto, no falta el niño que, mamá, mamá, ¿verdad? Y esto y el otro, tienes que buscar la forma. Entonces Jesús, porque a él lo buscaban mucho, así como a ti, él entonces en la madrugada, ¿quién me va a buscar en la madrugada? Cuando ya todos los niños se durmieron y hasta el marido está dormido. En mi caso muy personal, no quiere decir que ustedes lo tengan que hacer así, pero en mi caso muy personal tengo el mal hábito, si tú quieres, de despertarme muy temprano. Se me va el sueño, yo creo ya es de viejito, yo creo. Y entonces se me va, dan las 5:30 y haz de cuenta que me acabo de tomar un café. Me desperté y ya no me puedo dormir. Entonces a esa hora yo tomo el tiempo, mi esposa está dormida, yo tomo el tiempo para leer mi Biblia, para orar, para meditar en la palabra de Dios, preguntar lo que tengo que hacer, ordenar mis principios, poner mi confianza en Él. Cuando ya me voy al trabajo, pero estoy listo para ir a enfrentar cualquier cosa que suceda. Ese es mi caso, ¿ok? Tienes que encontrarlo. Porque la intención de ir a ese lugar secreto es encontrarte con Dios, eso es lo importante. Tú tienes que encontrarte con Dios. Entonces, no es simplemente que pongas las fuerzas que se necesitan para ir a ese lugar secreto, que puede ser muy de madrugada, o ya muy noche cuando ya todos se fueron a dormir. No solamente lo emocional que puedes tener ahí delante de la presencia de Dios y llorar por todos tus problemas, que está bien, tiene que ir más allá, te dije, ¿verdad? En lo espiritual. Y de verdad eso es empezar a hablar y a orar con Dios, hablar normal, no con fórmulas. Oh, bendito Padre, ay, Señor, aleluya, Señor. Así no hablas, ¿verdad? Tenemos un video muy chistoso de eso cuando explicamos sobre la oración en el discipulado. Pero tú no hablas así. Tu hijo cuando va contigo a pedirte cosas y a tener esta relación contigo, oh, amadísimo Padre, dueño de todo lo que hay en esta casa. Tú que todo lo... No, así no hablas. ¿Eh? ¿Qué onda, papá? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Su zape atrás. Como un padre y un hijo se comunican, o se debieran comunicar, porque también hay malos padres y malos hijos. Pero en esa relación tan familiar de llegar ahí y está, porque dice el pasaje, está tu padre está ahí en ese lugar, a solas. Tú vas a llegar como un niño, como un hijo, delante de su padre, con todas las situaciones y las fallas y los pecados y las incertidumbres y los deseos y todo, delante de él. Habla normal, te vas a encontrar en ese lugar secreto con tu padre, lo dice el pasaje. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, dijimos, y ora ¿a quién? No dice a Dios, no dice al Todopoderoso, al Shaddai o al Adonai, o algo así muy impersonal. Es tu papá. De hecho, el Espíritu tiene ese anhelo de ir a la presencia de Dios y clama, dice, Abba Padre. ¿Saben qué es Abba Padre? Es la expresión de cariño para los papás en los judíos. Para nosotros sería papito. Con mucho cariño. Estando ahí entonces en ese lugar secreto,
Es donde se da ese encuentro con nuestro Padre Celestial. El Padre entonces se hace presente, Él ya está ahí, porque Él está en todos lados, ¿verdad? Jesús no dice que el Padre oye en secreto, no. El Padre está es importante entonces como verbo. No es que estará, no es que vas a llegar ahí a esperar a ver que llegue, no es que pues tenemos una cita, ¿verdad? Y entonces Él va a llegar y tú vas, no, Él ya está ahí. Él ya está ahí. Indica una presencia continua, por eso se tradujo como está, siempre, siempre está. Entonces los traductores tienen esta situación difícil con los verbos griegos, porque los verbos griegos no son como los latinos de nosotros, y tienen otras formas. Y entonces esta palabra que se tradujo como está en un tiempo presente continuo, se llama, donde está siempre. Y entonces dijeron, pues ponle está. Dios habita ahí, en ese lugar. Tú eres el que llega a ese lugar. Entonces, mira cómo Dios mismo, hablando de ese lugar especial, lo dice. Está diciéndole algunas cosas a varios falsos profetas que profetizaban cosas buenas. ¿Te gusta? Nos gusta que nos digan cosas buenas. No, Dios te va a prosperar. Si tú le das un peso, Dios te da dos. ¿Verdad? Y la gente ahí va y lleva sus billetes y todo. No, porque su palabra dice que esto y aquello y te va a salir bien y no sé. Y unos que se autodenominan profetas, ¿verdad? Bueno, ya habían desde la antigüedad. Y Dios le dice a Jeremías, mira, yo no envié esos profetas, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. ¿Qué profetizaban si yo no hablé con ellos? Dice Dios. Querían ser vistos, ¿verdad? Pero dice Dios, si esos profetas, si ellos hubieran estado, ¿dónde? En mi secreto, hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Pero como no estuvieron, no pudieron llevar mi palabra. Y no estuvieron, ¿dónde? En mi secreto. En mi secreto. Dios habita especialmente ahí. Si acudimos ahí, las cosas van a ser diferentes. Líderes de esta iglesia, te puedes inventar lo que tú quieras para atraer gente a tu grupo. Se los he dicho otras veces. Está bien, hagan lo que quieran. Pero no debe eso sustituir el hecho de que tú como líder estés en el secreto de Dios, obteniendo palabra de Dios para explicar a los jóvenes, para predicar a los jóvenes, para predicar a los adultos, para predicar a las mujeres, para predicar a los hombres, quien sea, los niños. Necesitas tú estar en ese lugar secreto para que Dios te dé lo que tienes que decir. Si no, no pasa nada. Vas, corres, hablas, no pasa nada, ¿verdad? Pero si hubieras estado en el secreto de Dios, habrías entonces hecho que el pueblo oyera la palabra de Dios, es lo que dice. El Padre en ese lugar nos transforma. Al encontrarte con Dios, vas a ser transformado. El Padre ahí nos transforma. Entonces, hay muchos encuentros en la palabra de Dios donde gente se encontró con Dios y salió cambiado completamente. Muchos incluso ahí en ese encuentro con Dios, hasta el nombre les cambiaron. De Abraham a Abraham, por ejemplo. De Jacob a Israel. ¿Dónde fue que cambió de nombre? Jacob, suplantador, ¿verdad? A Israel, príncipe. Cuando peleó en Peniel con el ángel de Dios, dijo, no te dejaré hasta que me bendigas. Y mira, Jacob venía con un chorro de gente, su familia, sus hijos, venían ahí y él les dijo, adelántense, antes de encontrarme con mi hermano que yo sé que me quiere matar, yo tengo que ir solo a la presencia de Dios. Y estuvo toda la noche
Yo le he dicho a gente aquí, tú tienes que ir y estar ahí luchando con Dios toda la noche si es necesario. A alguien se lo he dicho aquí, yo como que me acuerdo. Si es necesario, está ahí delante hasta que salgas convencido de lo que Dios quiere que hagas. Y no con un versículo sacado de contexto, por cierto. Dice 2 Corintios 3:18. Por tanto, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, en ese lugar secreto es donde pasa eso. Ahí es donde nosotros somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y es en la presencia de Dios, en ese lugar secreto, donde tu corazón es transformado, donde encuentras paz, seguridad. Y entonces sales de ahí y el problema sigue igual afuera. Pero tú ya dejaste el problema en las manos de Dios. Cuando sentías todo el peso de sentirte culpable y que no valías nada, sales de ese lugar y, oye, Dios me perdonó y dio su sangre por mí y tiene planes para mí y lo que Él decida está bien para mí. Y sales de ese lugar transformado. Ese es el lugar secreto, ese lugar secreto es el taller donde Dios modela nuestro corazón, por así decirlo de alguna manera más ilustrativa. Tú vas al taller del maestro, ¿no tenía ¿cómo se llamaba este muchacho que canta? Alex Campos, ¿verdad? Al taller del maestro voy. Pues está hablando de estos pasajes, del lugar secreto, donde Dios me transforma a mí, donde yo pongo mi corazón en sus manos y Él moldea mi corazón. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Jesús habla de una recompensa, de estar en el lugar secreto de Dios. La recompensa del lugar secreto, dice el pasaje. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve, o sea, Él ve la profundidad de tu corazón, ve claramente, nada se puede esconder. Tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué? Te recompensará en público. Ahora, yo voy a ese lugar secreto porque amo a mi Dios. Lo voy a ir a adorar a Él. De hecho, empiezo mis oraciones siempre diciéndole, gracias Señor, porque eres grande, porque maravillosas son tus obras, porque eres el Todopoderoso, porque eres mi Padre, porque nada se esconde de ti, porque eres grande en misericordia, tu amor es infinito. Yo por eso vengo a ti, Señor, y así empiezo yo a orar. No copies. ¿Cómo dijo? No, es lo que te brota el corazón. Pero yo generalmente empiezo así, Señor, pues vengo a ti, pues a quién más iré, Señor. Y empieza a orar y empieza a adorar a tu Dios ahí. Yo sé que tú eres mayor que cualquiera que me pueda ayudar en este mundo y tú puedes ponerme alrededor. Es más, tú puedes cambiar las situaciones y las cosas. Tú sabes el anhelo de mi corazón, lo que yo quisiera que sucediera, Señor. Pero tú tienes planes que son más allá de mi mente. Y yo quiero hacer tu voluntad, Señor, pero tú sabes que me cuesta. Y ahí, ¿verdad? Yo voy por eso. Ahora, Dios dice que el que va tiene recompensa. No vayas por la recompensa, por favor. Eso es pecado, es avaricia, no hagas cosas por recompensa, no, porque allá en el cielo la mansión, ¿verdad? Es un error de traducción gringa, porque en la edición inglesa, en lugar de casa o morada, le pusieron mansión en la traducción y entonces ya ellos se imaginan una mansión como la de Gil o la de Luis Miguel o la de así de los superartistas, ¿no? Y creen que así son las mansiones en el cielo, pues esa es la idea de mansión en el cielo. De mansión en la tierra, pues mansión en el cielo. Es una mala traducción, es morada, es donde vamos a vivir por la eternidad. Es el cielo, no hay. Les voy a preparar un lugar para que tú estés allá. Bueno, no hagas las cosas por la recompensa, pero claro que hay recompensas. Entonces,
Lo que Dios obra en privado se va a manifestar en público. Y ahí tú vas a ver la recompensa de haber estado en la presencia de Dios. Entonces, primero, el Padre valora la intención con la que vas ahí. Él ve ahí en lo secreto. Y entonces, de acuerdo a lo que Él ve, de las intenciones de tu corazón, de la sinceridad de tu oración, va a ser la respuesta, la recompensa. Tu Padre que ve en lo secreto, entonces recompensará pues de acuerdo a lo que ve. El verbo ve, de ver, expresa una mirada constante, atenta, con discernimiento. Ve tu corazón. Ve tu corazón. Dios observa las motivaciones del corazón. Cada intento sincero de acercarse a Dios tiene un valor especial y recompensa. Y recompensa. Ahora, necesitas tener fe de que así va a ser. Si no, ¿para qué vas? Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es lo que estamos buscando, dijimos al principio. Agradar a Dios. Que Dios te dé like. El único like que tú necesitas, la única vista que tú necesitas es de Dios. Pero tienes que tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, a su lugar secreto, el que se acerca a Dios, pues crea que hay un Dios. No es que tú estés solito ahí en el cuarto, ¿eh? No, Dios está ahí, tienes que creerlo. Y tienes que creer que Él recompensa o Él es galardonador de los que le buscan. Entonces tú buscas a Dios con sinceridad en tu corazón, Él ve tu corazón y claro que hay recompensas. ¿Cuál es la recompensa aquí? Bueno, el Padre recompensa. Yo no quiero otra recompensa de haber buscado a Dios, sinceramente. Recompenso que Dios esté presente en mi vida. Y eso es suficiente para mí. La verdadera recompensa del adorador que adora ahí en lo íntimo, en lo secreto, está en experimentar a Dios primero, la presencia de Dios cuando estás en ese momento de adoración y de oración. Y luego cuando sales de ahí sabiendo que Dios es tu escudo, es tu protector y es la fuente de todas tus bendiciones. Esa es la recompensa. Y no hay, sinceramente, no hay mejor recompensa. Yo salgo de ese lugar y yo estoy tranquilo, pasa lo que pasa, no importa. Mira, veo que tengo un poquito de tiempo. Vamos al Salmo 84. Yo traigo aquí algunos versículos, pero quiero leerlo completo, rápido aquí, porque el Salmo 84 es un salmo que te debe de encantar. Escúchalo. ¿Están ahí ya? Empieza el salmista aquí y dice, cuán amables, o sea, fáciles de amar, ¿verdad? Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, y explota ahí en adoración. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan ahí al Dios vivo. Aún el gorrión, oye, si el gorrión haya casa ahí, la golondrina, nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío, Dios mío. Pues si un pájaro puede hacer morada ahí en tu casa, ¿verdad? Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado, 1000 veces feliz, el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, pues lo cambian en fuente, porque han estado ahí. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios al final en Sión, en la Nueva Jerusalén. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Y cada vez que veas un Selah ahí, ese no se lee, es para hacer una pausa y meditar en lo que acabas de decir. Y luego sigue diciendo, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios
que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar, aunque sea a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová, Dios. Gracia y gloria dará a Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. ¿Dónde nació eso? En la casa de Dios, en el lugar secreto de Dios, en la morada de Dios, donde Dios habita. Ahí está la presencia de Dios, y la presencia de Dios es nuestra recompensa visible, porque entonces la gente te ve y te dice: ¿qué te pasó? Algo pasó en ti. ¿Qué tienes? Pues es que acabo de estar con Dios, ¿verdad? Y ahora yo sé que Dios es mi escudo. Él se muestra como escudo a quienes le buscan y le adoran en secreto, y esa va a ser tu recompensa. Debemos anhelar estar en el lugar secreto de Dios y adorarle. Déjame concluir aquí este mensaje. Los hombres de Dios que cambiaron la historia, que está por toda tu Biblia, hombres de Dios como Abraham, como Moisés, como Elías, como Daniel, como Pedro, como Pablo y muchos otros, fueron hombres, aún mujeres, muchas mujeres, hombres y mujeres que estuvieron y aprendieron a estar en el lugar secreto de Dios. Y una verdad más, el velo del templo se rasgó el día que Jesucristo murió en esa cruz. Y el hecho de que el velo se rompa es el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y el velo se rompió e inmediatamente los escritores del Nuevo Testamento entendieron: ahora tenemos entrada a ese lugar santísimo. Tú y yo, no nada más el sumo sacerdote una vez al año. Tú puedes entrar todos los días, las veces que tú quieras, a estar en ese lugar. Y Hebreos 10, 19, 22 dice: así que hermanos, yo voy a concluir con esto. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, hablando de Jesús, acerquémonos entonces con corazón, no hipócrita, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, creyendo que Dios está ahí, purificados los corazones de mala conciencia y lavados aún los cuerpos con agua pura, que era como entraban al lugar santísimo. Debemos ir a ese lugar. Yo les animo a adorar a Dios y glorificar a Dios, porque ese es nuestro propósito en esta vida: glorificar a Dios y adorar a Dios como debemos hacerlo, en espíritu y en verdad, en forma congregacional, en la vida diaria y en tu lugar secreto. Amén. Amén. Vamos a orar aquí. Ponte de pie, por favor. Espero que el mensaje de hoy haya sido de gran bendición para tu vida. Te invito a suscribirte, dar like y compartir con otros este video. Nos gustaría bastante que nos visites cada domingo a las 11 de la mañana. Dios te bendiga.